A menudo cuando la gente acude a textos religiosos o escritos antiguos, pues lo hace buscando un poco de paz. Claro, un respiro. Exacto, un respiro de la rutina que es súper abrumadora, o palabras de consuelo para sobrellevar la semana. Pero el material que vamos a analizar hoy en esta nueva exploración a fondo hace exactamente lo opuesto. Sí, totalmente. Funciona como un espejo bastante incómodo, de esos que muestran cada detalle bajo una luz, pues, muy brillante. Y fíjate que es un nivel de detalle que no permite desviar la mirada. O sea, estamos hablando de un documento diseñado específicamente como texto de estudio para grupos pequeños de la Iglesia Bautista Torrefuerte. Ajá. El estudio lleva por título El Grito de Libertad. Y desde las primeras líneas, queda claro que no es una lectura ligera para antes de dormir. No, para nada. Es un material denso que exige mucha introspección y que presenta una radiografía impresionante de una nación antigua en ruinas, que irónicamente se parece mucho a las crisis personales modernas. Y creo que lo que hace que esta inmersión en el texto sea tan intrigante, es la estructura que utiliza. Los autores construyen una especie de puente literario y teológico entre dos épocas muy distintas. Así es. Conectan el capítulo 7 del libro del profeta Oseas, allá en el Antiguo Testamento, con el capítulo 7 de la carta a los Romanos en el Nuevo Testamento. Que es un cruce fascinante. Lo es. Y al cruzarlos, el documento advierte sobre un peligro muy contemporáneo, que es el peligro del pecado normalizado. Esa maldad a la que la sociedad se acostumbra tanto que ya ni siquiera la nota en el día a día. Y para entender por qué el texto es tan confrontativo, primero hay que entender quién está hablando en estas páginas y, sobre todo, con qué tono lo hace. Claro, el tono es clave. Exacto. El estudio hace hincapié en que, en el libro de Oseas, Dios no se presenta desde la perspectiva de un juez distante o frío. No es alguien que simplemente golpea un estrado con un mazo para dictar una sentencia. Sí, no es esa imagen judicial típica. Para nada. Las metáforas que desglosa el material nos muestran una voz muy diferente. Es la voz de un médico frente a un paciente grave y, al mismo tiempo, la voz de un esposo profundamente herido. ¡Wow! Es alguien que está viendo cómo las personas que ama se están destruyendo a sí mismas desde adentro. Bueno, vamos a desempacar esto porque las imágenes que usa el texto son de verdad impactantes. La primera metáfora es una escena médica fuertísima. Sí, muy gráfica. En los versículos 1 y 2 de Oseas 7, el documento describe cómo Dios se acerca con lo que los autores llaman el bisturí de su gracia. El bisturí de su gracia. ¿Qué frase? Es que la intención inicial es curar a Israel, sanar al paciente, pero la imagen que plantea el estudio es que al hacer la incisión y abrir al paciente en la mesa de operaciones, el cirujano no encuentra una heridita superficial que se pueda curar con un simple vendaje. Ajá. Lo que encuentra es una metástasis completa en la tribu de Efraín, o sea, todo el sistema vital está invadido por la iniquidad. Y lo fascinante aquí es lo que el análisis resalta como el punto más trágico de esta escena. No es la enfermedad en sí. ¿Ah, no? No, es la reacción del paciente. El versículo 2 hace una declaración devastadora. Dice que el pueblo no considera en su corazón que Dios tiene en memoria toda su maldad. Y aquí es donde el estudio introduce este concepto tan psicológico de la normalización. Ya veo. Ocurre cuando un individuo empieza a tolerar sus propios secretos, como que convence a su mente de que lo que se hace a escondidas no tiene peso en la realidad. ¿Y cómo define el documento esa tolerancia en la práctica? Porque suena a algo muy común, a esa tendencia humana de, ya sabes, barrer los problemas bajo la alfombra. Pues el material de estudio lo aterriza con ejemplos muy crudos y súper aplicables a la vida diaria. Habla de cómo se normaliza el adulterio o el consumo de pornografía a puertas cerradas. Claro. También menciona las mentiras sistemáticas que se dicen en el mundo de los negocios, justificándolas como simples estrategias corporativas para cerrar un trato. El clásico son solo negocios. Exactamente. O simplemente la soberbia y el orgullo con los que se trata a los demás todos los días. La gente llega a un punto donde asume que como no cae un rayo del cielo ni hay un castigo inmediato, esas faltas pasan completamente desapercibidas. Es como si la mente humana creyera que lo que no se ve en público mágicamente deja de existir. Así es. Y ahí es donde el estudio conecta de manera brillante con el Nuevo Testamento, saltando a Romanos capítulo 7, versículo 13. Aquí el apóstol Pablo dice que el pecado es sobremanera pecaminoso.
Que suena a redundancia. Suena una redundancia total, pero el documento explica que es intencional. Es una forma de decir que no hay tal cosa como un pecadito o una mentira blanca. La infección es infección, y el texto es muy tajante al respecto. Advierte que no se puede tolerar la corrupción en los líderes de una nación, pero tampoco se puede hacer la vista gorda ante la corrupción interna. Tiene sentido. Además, lanza una crítica durísima a la religión de las apariencias. Plantea que el acto de asistir a reuniones, de ir a cantar o de celebrar grandes fiestas religiosas pierde todo su sentido si al mismo tiempo se mantienen todas estas faltas ocultas en el sótano de la vida privada. Sí, si seguimos la línea de la analogía médica, la regla universal para cualquier cirujano es que no se puede operar sobre la ropa o sobre una herida cubierta. Definitivamente. El documento argumenta que el primer paso indispensable para alcanzar cualquier tipo de libertad es exponer la herida a la luz. Mientras la infección siga escondido en la oscuridad, protegida por capas de justificaciones y excusas súper elaboradas, el bisturí de la gracia no puede hacer su trabajo. Sí. La premisa es que la restauración opera en la verdad, por más dolorosa e incómoda que ésta resulte al principio. Y esa idea de las cosas que se mantienen ocultas, hirviendo lentamente bajo la superficie, nos lleva de manera natural a la segunda gran metáfora del estudio de la Iglesia Bautista Torrefuerte. ¿Cuál es esa? Abarca de los versículos 4 al 7 en Oseas y es la imagen del horno encendido. Es una ilustración fascinante que toma una práctica cotidiana de la antigüedad para explicar la psicología humana. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque la descripción que hace el texto de esa panadería antigua es súper visual. Sí, te transporta. Imaginemos a un panadero en el Medio Oriente hace miles de años. Prepara su horno de barro cocido, enciende la leña y comienza a alimentar el fuego metódicamente hasta que el interior alcanza su temperatura máxima. Ajá. Y una vez que el horno está ardiendo, el panadero prepara su masa, le pone la levadura y simplemente se va a dormir. Durante toda la noche, mientras el panadero descansa y la masa fermenta lentamente, ese calor infernal no desaparece. Se queda ahí. Sigue ahí, atrapado en las paredes de barro, esperando el momento exacto para consumir cualquier cosa que se le ponga enfrente. Y esa energía térmica retenida es la clave de la metáfora. Representa el calor latente de las pasiones humanas. ¿Ok? Es una fuerza destructiva que se mantiene viva bajo la superficie, incluso cuando nadie le está prestando atención de forma directa. Y el documento utiliza esta imagen del horno para desarmar por completo una de las excusas más populares de la humanidad. ¿Cuál? El mito de las caídas accidentales. Es muy revelador cómo el análisis aborda esto. Cuando alguien comete un error grave, es súper común escuchar justificaciones como «no sé en qué momento pasó, fue un accidente» o la clásica frase de «una cosa llevó a la otra». La típica. Pero el texto afirma categóricamente que eso es falso. Una infidelidad, un acto de corrupción financiera o un estallido de ira incontrolable jamás ocurren de la nada en un día soleado. Nunca, nunca es un evento espontáneo. La premisa del material es que el horno ya estaba caliente, ya se venía alimentando de a poco a lo largo del tiempo. Claro, se le fue echando leña. Exacto. Quizás se alimentó con una mirada sostenida más de la cuenta, con envidia cultivada en la mente, con un orgullo que se dejó crecer por meses, o con conversaciones indebidas a través de mensajes de texto. El combustible ya estaba ahí. El fuego ardía mucho antes de que el humo fuera visible para los demás. Y es en este punto donde el estudio cruza nuevamente hacia el Nuevo Testamento para mostrar que esta lucha es universal. Sí. Menciona la agonía del apóstol Pablo, también en el capítulo 7 de Romanos, versículos 22 y 23. Pablo hace una confesión desgarradora cuando dice, «El mal está en mí». Está reconociendo abiertamente la existencia de ese horno encendido en su propia naturaleza. No intenta culpar a las circunstancias externas. Para nada. Reconoce el fuego interno. Y si conectamos esto con el panorama general, el material añade una recomendación muy pragmática basada en la primera carta a los Corintios capítulo 7. ¿Qué dice ahí? Menciona el consejo de que es mejor casarse que estarse quemando. La advertencia subyacente que extrae el documento es muy severa. A ver. Si ese horno interno de pasiones fuera de control no se rinde y no se apaga activamente, no se va a quedar quieto. Va a explotar.
tarde o temprano, ese calor terminará devorando hogares enteros, arruinando carreras y consumiendo a los líderes. Todo porque se tomó la decisión de mantener esas brasas encendidas en secreto. Es una advertencia muy fuerte. Y siguiendo con toda esta temática de la panadería y los procesos de cocción, el estudio nos presenta la que, a mi parecer, es la queja más triste de todo este texto profético. Sí, es una imagen muy peculiar. Está en los versículos 8 y 9 de Oseas y es la famosa figura de la torta no volteada. Para dar el contexto que provee el documento, la tribu a la que Dios se dirige se llama Efraín y, irónicamente, el nombre Efraín significa fructífero o el que da fruto. Había un propósito enorme sobre ellos. Exactamente. Sin embargo, el texto señala que Efraín decidió mezclarse con los demás pueblos y terminó convirtiéndose en una torta no volteada. Y para entender la gravedad de la imagen, el análisis explica cómo funcionaban estos hornos redondos de arcilla. El panadero tomaba una porción de masa plana y la pegaba directamente contra la pared ardiente del interior del horno. Ajá. Si no estaba monitoreando el proceso para voltear la masa en el momento exacto, el resultado era desastroso. Del lado que tocaba el barro hirviendo, el pan se carbonizaba por completo, quedando negro y con un sabor súper amargo. Intragable. Literalmente. Y del lado opuesto, el que daba hacia el centro del horno, la masa se quedaba completamente cruda, húmeda y pastosa. Era un pan incomible. Una mitad quemada y la otra cruda. Sí. El documento utiliza esta imagen visual tan gráfica para explicar un concepto teológico que atraviesa muchos textos bíblicos, que es el rechazo a las mezclas. Exacto. El estudio cita el libro de Levítico capítulo 19, donde hay prohibiciones muy específicas. Se prohíbe sembrar un campo con dos tipos diferentes de semillas, cruzar especies distintas de animales o incluso tejer prendas de vestir mezclando hilos incompatibles como la lana y el lino. Y el autor del estudio aclara que la razón de estas prohibiciones no era simplemente dar clases de agricultura o de diseño textil. Claro, había algo más profundo. Estas mezclas físicas eran una representación tangible de un problema espiritual mucho mayor. Representaban la traición. ¡Wow! Eran el símbolo de cometer adulterio espiritual contra Dios y de vivir utilizando pesas falsas. Básicamente es la definición antigua de tener una doble moral. Y lo interesante es cómo el material aterriza esto en la época moderna. Sugiere que el mismo fenómeno de la torta no volteada ocurre hoy en día cuando se intenta mezclar una supuesta devoción religiosa con filosofías de la nueva era, con tradiciones supersticiosas o simplemente con la escala de valores basada en el egoísmo que domina a la sociedad actual. Y el texto provee descripciones muy agudas de cómo se ve esta dualidad en la práctica. ¿Cómo la describe? Retrata la figura de personas que, ante la comunidad, están completamente quemadas por la religión. A ver, explícame eso de quemadas. Es decir, dominan el vocabulario de la fe, saben citar textos de memoria, proyectan una imagen de moralidad intachable y suelen ser los primeros en criticar los errores ajenos. Tienen ese lado muy tostado y duro. Ah, ya entiendo. Pero cuando se cierran las puertas de su casa, están completamente crudos. Su vida privada está regida por la misma falta de ética, el mismo materialismo y la misma amargura que cualquier persona que no profesa fe alguna. Es que esa doble vida, ese esfuerzo constante por mantener dos realidades paralelas, tiene que ser agotador. Muchísimo. De hecho, el versículo 9 que cita el documento relata las consecuencias con una especie de poesía melancólica. Dice: devoraron extraños su fuerza, y aún canas le han cubierto y él no lo supo. El estudio lo cataloga como una descripción clínica del desgaste espiritual silencioso. Es un agotamiento progresivo. Fingir de un lado y ceder a las pasiones del otro genera una fuga masiva de energía vital. Totalmente. El individuo va perdiendo el gozo genuino, pierde la empatía, pierde la fuerza de voluntad. El material lo denomina un envejecimiento prematuro del alma, representado por esas canas que aparecen de la nada. Pero el detalle más aterrador que resalta el análisis es esa frase final. Y él no lo supo. Exactamente. Es la tragedia de la falta de autopercepción. La persona está tan sumergida en mantener su teatro o tan anestesiada por sus propios hábitos tóxicos que no se da cuenta de que su estructura interna se está desmoronando hasta que ocurra el colapso. Sí, la desconexión total.
Y creo que esa misma ceguera, ese pánico de ver que las fuerzas se acaban, es lo que conecta con las últimas dos imágenes que analiza el estudio en los versículos 11 y 16, la paloma incauta y el arco engañoso. Así es. Cuando el colapso interno se empieza a manifestar en crisis externas, la reacción natural no suele ser la más sabia. Para nada. El documento relata que Israel, al verse acorralado por las consecuencias de sus propias mezclas y su lejanía de Dios, entra en un estado de pánico absoluto. Y en la desesperación, en lugar de frenar y buscar el arrepentimiento, toma la actitud de una paloma incauta, sin entendimiento, volando erráticamente de un lado a otro. Buscan alianzas políticas y militares primero en el imperio de Egipto y luego en Asiria. Que, históricamente hablando, es como intentar apagar un incendio forestal echándole gasolina. Sí, la peor idea. Fueron a buscar refugio y salvación precisamente en las mismas naciones que los habían esclavizado en el pasado o que tenían toda la intención de destruirlos a futuro. Y el estudio hace una analogía muy directa con el comportamiento moderno. Señala que esta es la respuesta típica cuando alguien comete un error muy grave debido a su orgullo. Y en lugar de afrontar el proceso doloroso de la restauración genuina, busca que el mundo le tire un salvavidas. El texto da ejemplos de cómo se ven esos falsos refugios hoy. Puede ser alguien intentando tapar un fraude pidiendo préstamos financieros agresivos que solo multiplican la deuda. Claro. O puede ser buscar favores de personas con dudosa reputación para salir de un problema legal. O en un nivel más cotidiano, sumergirse obsesivamente en el entretenimiento y las distracciones digitales para silenciar la culpa. Evadir a toda costa. Sí, pero el documento advierte que la evasión tiene fecha de caducidad. El texto menciona que Dios echará su red sobre ellos. La conclusión teológica aquí es que nadie puede volar lo suficientemente rápido como para escapar de la disciplina cuando ésta tiene un propósito correctivo. Y esa idea de fallar en el propósito es lo que nos lleva a la última gran metáfora, que está en el versículo 16, el arco engañoso. Esa imagen me gustó mucho. Es muy poderosa. El material pide visualizar un arco de caza, que en apariencia se ve impecable. La madera está bien pulida, el diseño es simétrico, parece un instrumento poderoso y súper confiable. Ok. Sin embargo, tiene un defecto invisible en su estructura interna. Cuando el arquero tensa la cuerda y dispara la flecha con el objetivo de acertar a blancos vitales, como lo serían construir un carácter íntegro, ser un líder honesto o mantener a una familia unida, el arco cede. Falla en el último segundo. Pierde la tensión y la flecha cae al suelo, de forma patética, desviándose por completo del blanco. Es una vida que promete mucho en la vitrina, pero que falla en el momento de la ejecución. Exactamente. Y aquí es donde el documento aporta un concepto lingüístico y teológico que me parece fundamental. Explora el significado original de la palabra pecado, tanto en los textos hebreos como en los griegos. Esto plantea una pregunta importante, porque la mayoría tiene una idea muy distinta de lo que es. Sí, no se define simplemente como romper una regla de tránsito celestial. Literalmente, la palabra significa errar en el blanco, como un arquero que no da en la diana. Es una definición que cambia la perspectiva por completo. El estudio confirma esto conectándolo con la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 4, que define el pecado como la infracción de la ley. Ajá. Pero la interpretación que da el documento es que no se trata de leyes arbitrarias, sino de violar el manual del fabricante. Esa es una gran forma de ponerlo. Son las instrucciones de diseño dadas por el creador para que el ser humano pueda florecer y acertar en el blanco de la existencia. Bajo esta óptica, el arco engañoso es la máxima tragedia. Es un diseño hermoso que se vuelve completamente disfuncional y no sirve para aquello para lo cual fue creado. Entonces, habiendo desglosado toda esta galería de metáforas, la pregunta es, ¿qué significa todo esto? ¿Qué exige el material del lector? Porque no es solo teoría. No, exacto. El documento de la Iglesia Bautista Torrefuerte no deja el tema en una simple clase de historia antigua. Hacia el final, incluye una serie de preguntas de reflexión diseñadas específicamente para generar un debate profundo y personal en la dinámica de los grupos pequeños. Y son preguntas que no dejan margen para la evasión. Son muy directas. La primera gran interrogante gira en torno a el horno interno. El texto invita a hacer un escrutinio de las emociones secretas. Pide examinar qué tipo de fuegos latentes dominan la mente. Uf.
Existen resentimientos guardados por años, envidias no confesadas o ambiciones desmedidas que están ahí, calentando el horno y a punto de provocar un estallido. La segunda línea de reflexión es sobre la torta no volteada. El estudio obliga a hacer un inventario de las inconsistencias personales. Pide buscar en qué áreas existe una disparidad radical de carácter. Que es un ejercicio súper necesario. Pone sobre la mesa ejemplos muy punzantes. Analizar el contraste entre la actitud pacífica, amable y espiritual que alguien proyecta dentro de un servicio religioso los fines de semana frente al carácter explosivo, controlador o iracundo que esa misma persona tiene a puerta cerrada con su familia. O el ejemplo de las redes sociales. Sí, el contraste moderno entre la vida editada e idealizada que se publica en las redes sociales frente al vacío o la falta de ética en las decisiones financieras privadas. A simple vista, podría parecer que el objetivo de estas preguntas es dejar al lector en un estado de culpa y desesperación total. Suena un poco así, la verdad. Pero el documento da un giro crucial en su conclusión. Finaliza con una sección titulada El grito de victoria. Y es vital entender la ruta de salida que propone la teología de este texto. ¿Ok? Ante el escenario de hornos a punto de estallar, tortas a medio cocer y arcos que no sirven, la conclusión tajante es que intentar arreglar el problema con fuerza de voluntad es inútil. O sea, el famoso consejo moderno de solo hay que echarle más ganas o confiar en la superación personal, según este estudio, no sirve de nada frente a un arco que está estructuralmente roto. Exactamente. El texto rechaza el esfuerzo basado en el ego. La única respuesta viable que propone el documento es unirse al grito de rendición del apóstol Pablo. ¿Allá en Romanos 7? Sí, en el versículo 24, Pablo, frustrado por su propia incapacidad, exclama: «Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?». Es una declaración de bancarrota espiritual. Y el rescate llega en la respuesta inmediata del versículo 25. «Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor». El argumento central del material es que en la cruz, el costo por todas esas dobles vidas, por la ceguera espiritual y por las decisiones erráticas ya fue saldado. Es decir, la solución propuesta no es tensar más el arco, sino soltarlo por completo. Esa es la premisa directriz. El llamado del estudio es a rendir las propias fuerzas, dejar de volar desesperadamente hacia falsos refugios y permitir que el verdadero fuego, el de la gracia y la restauración, sea el que intervenga para apagar el horno de la rebelión interna. Después de recorrer todo este diagnóstico, desde la sala de operaciones del cirujano divino hasta ese reconocimiento final de la necesidad de rescate, queda una reflexión muy interesante construida sobre estas fuentes. Claro. El documento plantea que si ese cirujano utiliza el bisturí para abrir y exponer la hipocresía y la metástasis interna, no lo hace para dictar una condena, sino porque es la única forma de aplicar la cura definitiva. Es un dolor con propósito. Exacto. Bajo esa lógica, ¿qué pasaría si ese momento de crisis aguda, ese instante en el que alguien se da cuenta de que su vida es una torta no volteada y un caos de contradicciones, no representa el final trágico de la historia? Es una buena pregunta. ¿Qué tal si esta confrontación profunda, que destruye la imagen de perfección que uno mismo se había creado, es en realidad la primera chispa necesaria para encender algo auténtico? Me encanta esa perspectiva. Queda esta idea sobre la mesa. Tal vez la intervención espiritual más dolorosa e incómoda pueda resultar ser el acto de rescate más grande. Nos quedamos con esa perspectiva. Hasta la próxima exploración a fondo.